Hola, hola mis hermanos, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar de donde miren este corto video. Es un gusto saludarlos a todos los que lleguen a mirar a este canal, este corto video. Hoy quiero compartirles, hermanos, un tema muy bonito sobre la iglesia, hermanos, muy necesario para conocer cuál es esa iglesia de Jesucristo, del Señor, cuál es la que fundó, hermanos, cuál es la verdadera, porque si ustedes se ponen a analizar, hay bastantes iglesias ahorita, más de 1000 iglesias, hermanos, y todas dicen que vienen de Cristo, hermanos, pero Cristo es muy claro en Mateo 16, 18 y 19. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Por eso vamos a leer estos versículos, hermanos, para que podamos entender un poco más o menos cuál es la iglesia de Cristo, hermanos. Porque muchos hermanos van diciendo que la iglesia católica no es de Cristo, hermanos. Muéstrame en la Biblia donde dice católica. Pues es que ellos no saben qué significa la palabra católica, hermanos. Vamos a leer para que entendamos un poquito Vamos a leer Mateo. Perdón. Vamos a leer Mateo 16, versículo 18 y 19. Para que entendamos un poquito cómo... Para que entendamos un poquito, hermanos, sobre la iglesia, hermanos. Este tema sobre la iglesia es muy importante. Es necesario saber cuál es esa iglesia para poder congregarse en esa iglesia, hermanos. Porque si estamos en otra iglesia que no es de Cristo, vamos a estar ¿en dónde? En la mentira, pues. En una iglesia fundada por hombres, hermanos. Y eso es peligroso porque esas personas no sirven a Cristo, van enseñando otras cosas, herejías, mentiras, tuercen la escritura, van predicando otro evangelio diferente, hermano, y eso es estar en contra de Cristo. Por eso es tan peligroso salirse de la iglesia de Cristo, hermanos. Vamos a leer pues en Mateo 16, 18 y 19, vamos a ver. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia se refiere a una, hermanos. No se refiere a muchas, se refiere a una. Dice, mi iglesia. Y fíjense qué dice lo demás. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. De manera claramente se entiende, nos está previniendo Jesús, nos está diciendo que claramente está bien claro que esa iglesia que está edificando, que la van a atacar, que la van a querer destruir. Pero él mismo lo dice, ni los poderes de la muerte la podrán vencer. Y además da una autoridad a Pedro, fíjense. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Claramente, hermanos, Cristo, no hay duda que Cristo aquí está edificando, empieza a edificar en el personaje de Pedro. Edifica una iglesia, hermanos, una iglesia, no muchas. Si hubiera dicho mis iglesias, entonces tendrían razón los hermanos separados, que Cristo tenía muchas iglesias, hermanos, pero no, Cristo tiene una sola. Vamos a ver también en primera de Timoteo 3:15, como también nos aclara, hermanos, que la iglesia de Cristo es la casa del Dios vivo, la iglesia es pilar y base de la verdad. Entonces se entiende con este texto que es necesario estar en esa iglesia, que es necesario permanecer en esa iglesia que Cristo fundó, porque es pilar y base de la verdad. Si yo no estoy en esa iglesia, entonces estoy en una base pilar de la mentira. Y fíjense, vamos a leerlo, está en Primera de Timoteo 3:15, dice, pero si
Pero si me demoro, para que sepan cómo debes para que sepa. Pero si me demoro, para que. Perdón, permítanme. Pero si me demoro, para que sepan cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Me entienden, hermanos? Fíjense, escuchen esta palabra. Dice que la iglesia es base y columna de la verdad. De manera que si yo me congrego en otra iglesia que no es de Cristo, me estoy congregando en una iglesia que es pilar y base de la mentira, no de la verdad, hermanos. Porque Cristo fundó su iglesia desde cuando Él vino, hermanos. Su iglesia no se fundó apenas que tenga 300 años, 400 años, hermanos. La iglesia de Cristo viene desde casi 2000 años. Cuando Él vino, Él mismo fundó su iglesia. Por eso esa iglesia tiene que tener las características que viene desde casi 2000 años, hermanos. Investiguen cuál es esa iglesia, hermanos. Porque la Biblia nos especifica claramente que diga, es la católica. Pero sí hay características para que podamos reconocer que esa iglesia católica es la que viene desde hace casi 2000 años. Por eso es necesario ir a la sucesión apostólica del Papa Francisco, y el que pasó, y el que sigue, y el que sigue, vas a llegar hasta Pedro. ¿Qué más quieren para que crean que esa iglesia es de Cristo? También la iglesia de Cristo tiene las tumbas de San Pedro, de San Pablo y de los apóstoles, hermanos. ¿Qué más pruebas quieren? Son características para que podamos reconocer que esa iglesia católica es la de Cristo, es la verdadera. No hay otra, hermanos, es la única. No hay otra, hermanos. La iglesia de Cristo es una, no muchas. También vamos a ver allá en Efesios 5, versículo 23 al 25. Vamos a ver aquí cómo Jesús dice que es cabeza de la iglesia también. Vamos a leerlo primero. El hombre es cabeza de la iglesia, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como dicen, hermanos, que muchos van diciendo por ahí que Cristo no tiene iglesia, que Cristo no fundó una iglesia, que la iglesia no importa, dicen muchos, que es solo Biblia, que es lo mismo en estar en cualquier iglesia. Otros van diciendo que darle la gloria a Jesús en cualquier iglesia es lo mismo, hermanos. No, no es lo mismo. No es lo mismo darle la gloria en cualquier iglesia, hermanos, porque las otras iglesias no las fundó Él, las fundaron hombres, humanos, para no decirle que Satanás fundó esas iglesias. Fíjense también en Colosenses 1, versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. O sea que si Cristo tiene muchas iglesias, supongamos que tengan razón los hermanos separados, que todas esas iglesias son de Cristo. Pero aquí dice, Cristo es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia.
O sea que Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo es la iglesia, hermanos. Y un cuerpo no puede tener, una cabeza no puede tener muchos cuerpos. ¿Me entienden? Por eso es que, ¿cómo Cristo va a tener tantos cuerpos? Porque cada iglesia la iglesia es su cuerpo. Y ahorita en este tiempo hay bastantes iglesias, hermanos. Cristo no puede tener muchos cuerpos, sino un solo cuerpo, una iglesia. Por eso dice, una sola iglesia, una sola fe, una sola esperanza, un solo espíritu. Cristo tiene una iglesia, hermanos, no muchas. En Efesios 3:21 dice, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, o sea, hasta que venga. Porque si no estamos en esa iglesia, entonces le estamos dando gloria no a Cristo, sino quién sabe quién otro. Gloria a tu pastor o gloria al otro, ¿me entienden? Porque esa iglesia no es de Cristo, hermanos. Debemos de tener en cuenta, debemos de investigar, debemos de aprender a reconocer cuál es esa iglesia de Cristo, la que Cristo fundó, porque yo quiero estar en la iglesia que Cristo fundó. No la que fundó un hombre, no la que fundó fulano allá. No, hermanos. Hay que permanecer en esa iglesia que Cristo fundó. Pase lo que pase, hermanos. En Hechos 12, versículo 5 dice: y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. De manera que en la Biblia hay varios versículos, hermanos, que mencionan la iglesia, que Cristo tiene una iglesia, porque yo he escuchado que muchas personas van diciendo que Cristo no tiene iglesia, que la iglesia no importa, que la iglesia es lo mismo, somos nosotros la iglesia. Verdaderamente sí tienen razón cuando habla de la iglesia. La iglesia no es el templo, no es la casa material, la iglesia somos todos nosotros. De manera que yo soy parte de la iglesia que Cristo fundó. Pero iglesia significa congregación, reunión o asamblea, como tú le quieras llamar, pero es una congregación, hermanos. Una iglesia no puede ser uno. Una iglesia son muchos. Hay muchos miembros en una iglesia. Es una congregación, para que me entiendan. Cristo inició su iglesia. Congregó 12 discípulos, 12 escogió, y ahí inició su iglesia, hermanos. Y ahí poco a poco fue agregando más y más y más. Por eso es necesario investigar cuál es esa iglesia que Cristo fundó. Otros dicen, la iglesia soy yo, el templo es el templo del Espíritu, que se entiende, muchos entienden que eso es la iglesia, que su cuerpo es la iglesia. No, hermanos, el cuerpo es templo, pero del Espíritu Santo, esa es otra cosa. El templo del Espíritu Santo es otra cosa, la iglesia es otra cosa, hermanos. Hay que llevar en cuenta, hermanos, que es tan importante esa iglesia, hermanos, que Cristo inició con 12 discípulos. Por eso les invito a reflexionar, hermanos. Les invito que investiguen. Es necesario investigar, hermanos, porque muchos protestantes dicen, muéstrame dónde dice católica para que sea la iglesia de que Cristo fundó, hermanos. No vas a encontrar la palabra católica, hermano, porque la palabra católica lo llamó una persona católica también, una persona de la iglesia que no recuerdo si es un sacerdote o un papa que dijo que la iglesia sí le iban a nombrar católica.
Por eso es que la iglesia, la palabra católica no la vas a encontrar en la Biblia. La palabra católica significa universal, Cristo es universal, la iglesia de Cristo es universal, no hace distinciones de colores, de personas, es universal. Eso significa católico, hermanos. Es como otras palabras también. La palabra de purgatorio nunca la vas a encontrar en la Biblia, porque la iglesia, la doctrina de Cristo, la iglesia lo llama purgatorio porque se refiere... La palabra de Dios se refiere, lo llama como una cárcel, purificación, como ustedes lo quieran llamar, pero la iglesia lo nombra purgatorio porque ahí se purifican, ahí se limpian, y pues la iglesia lo llama purgatorio. Por eso es que la iglesia usa la palabra purgatorio, pero la palabra purgatorio no la vas a encontrar en la Biblia, hermanos. Pero ese es otro tema, hermanos. Estamos aclarando sobre la iglesia. La iglesia es tan importante, hermanos. La iglesia es tan importantísimo estar en la iglesia de Cristo, hermanos. Yo les comparto estos versículos, hermanos, para que ustedes mismos se pongan a investigar cuál es esa iglesia que Cristo fundó. ¿Qué más quieren, hermanos? La iglesia católica tiene las tumbas de San Pedro, de San Pablo, de Juan, de todos los apóstoles, casi las tiene, hermanos. ¿Y qué más pruebas quieren que esa iglesia es de Cristo? La iglesia católica hizo la Biblia, hermanos. ¿Qué más quieren que esa iglesia? ¿Qué más pruebas queremos para entender que la iglesia que Cristo fundó es la que viene desde casi hace 2000 años? La católica, hermanos. Imagínense, pónganse a investigar la historia de esa iglesia, hermanos. Esa iglesia, como dice allá en Mateo 16:18, que ni los poderes de la muerte la podrán vencer, la han atacado bastante, hermanos. La han tratado de eliminar, la han tratado de destruir, hermanos, pero no, como dijo Cristo, ni los poderes de la muerte la podrán vencer, mucho menos la del hombre, mucho menos la del protestante, hermanos. ¿Cuántos? Antes de los protestantes, ¿cuántos no han querido destruirla? Pero no han podido, hermanos, porque el que la fundó no es humano, porque el que la fundó se llama Jesucristo, el Señor. Acuérdense Pablo cómo quería destruir esa iglesia, esos creyentes, esos fieles de Cristo, hermanos, seguidores de Cristo, cómo quería destruirlos. Pero cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no perseguía a Jesús. Jesús ya había partido de esta vida, ya estaba en su trono en el cielo. Pero Pablo le contestó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. De manera que perseguir a la iglesia de Cristo, perseguir a sus sacerdotes, a sus elegidos, es perseguir a Jesús, es perseguir a Cristo, hermano. Cuando tú te sales de la iglesia que Cristo fundó, que es la católica y apostólica, cuando tú te sales de esa iglesia, te pones en contra de Cristo, hermano. Te pones a perseguir a Cristo. Y eso es tan peligroso, hermanos. Perseguir la iglesia de Cristo, te vuelves en un perseguidor como San Pablo, pues. San Pablo perseguía la iglesia, hermanos. La iglesia que Cristo fundó, él la perseguía, hermanos. Perseguir la iglesia es perseguir a Cristo, y perseguir a Cristo, perseguir a la iglesia de Cristo, perseguir a sus elegidos. Fíjense en qué se convierten. Fíjense, vamos a leerlo. Primera de Juan 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos. Por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros.
esa gente que persigue a la iglesia, que persigue a Cristo, esa gente sale de entre mismos nosotros, hermanos, de nosotros mismos, los católicos, salen gente que se ponen en contra de Cristo, que se ponen en contra de lo que Cristo vino a fundar aquí en la tierra. Empiezan a perseguir las cosas que Él hizo, las cosas que Él fundó. Supongamos a torcer su evangelio, a torcer la escritura, a torcer la doctrina, hermanos, predicando otra doctrina que no es de Cristo. Y eso es tan peligroso, hermanos. Empiezan a perseguir la iglesia, empiezan a atacarla, tratarla de eliminar. ¿Cuánta gente no se pone en contra, hermano? Y esa gente sale de los mismos católicos. Esos católicos se convierten en anticristos, en perseguidores de Cristo. Solo un milagro los puede hacer despertar de su ceguez, hermanos. Solo un milagro los puede hacer regresar de nuevo. Tengan mucho cuidado, hermanos, de salirse de la iglesia que Cristo fundó, que es la católica, hermanos. Yo los invito a aprender más de su iglesia, de la fe católica, reconocer más, conocer más, instrúyanse, fórmense, pídanle a Dios entendimiento, sabiduría. El Espíritu Santo te hace entender cuál es esa iglesia que Cristo fundó, hermanos. Yo ya no tengo dudas, hermanos, porque el Señor me abrió los ojos y me mostró cuál es su iglesia verdadera, hermanos. Por eso allí me congrego, por eso allí sirvo, por eso allí voy a darle gloria, hermanos. Por eso allí voy a recibir su santísimo y sagrado cuerpo que está ahí en ese pedacito de pan. Y si supieran lo que ha hecho por mí el Señor, si yo les contara paso por paso lo que ha hecho en mi vida el Señor, es grande, es muy misericordioso, hermanos. Él necesita gente que quiera servirle. Él necesita gente, guerreros, que defiendan la fe, que defiendan su iglesia, que defiendan su honor, que defiendan las cosas que Él vino a fundar, que crezcan en el amor, pero en el amor en Cristo. Ánimo, hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Yo les comparto esto para hablarles un poquito de la iglesia, hermanos. No tengan duda, la iglesia católica es la verdadera, la única, la que Cristo fundó desde hace casi 2000 años, hermanos. Esa es la iglesia de Cristo, la única. Ahí quiero morir, allí voy a morir, dándole gloria en esa iglesia. Aunque mucha gente se comporte mal adentro, hermano, pero esa iglesia es de Cristo, esa iglesia que Cristo fundó. Ánimo, hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Amén. Y que el santo manto de María Santísima, nuestra Madre, nos cubra siempre para llegar a los pies de Cristo, para llegar a la meta, pues, para llegar a la salvación, hermanos. Que ese es el objetivo de Dios, salvarnos, hermanos. Amén. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video.